Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Iglesia Restauración Cristiana. Estamos aquí una vez más para poder compartir un tiempo donde la palabra de Dios sea el tema central, sea el pilar donde vayamos construyendo y desarrollando este nuevo episodio, ¿vale? Como siempre, estamos aquí con el reparto de siempre. Vamos a ir cada uno presentándonos. Amén, bendiciones. Aquí estoy yo, la maestra Tai, muy contenta de poder estar nuevamente en el programa. Amén. Como siempre, ¿no? A las voces que estáis habituados a escuchar. Yo también me presento por si no estáis acostumbrados, ¿no?, a escuchar este podcast. Soy la hermana diaconisa Saray Fernández y estamos gozosos de poder compartir con vosotros otro tema más. Y como siempre decimos, os invitamos a que permanezcáis escuchando, que compartáis y que os sigáis uniendo a... A estos podcasts, ¿no? Exacto. Bueno, queremos que entendáis un poquito la situación que estamos viviendo, ¿vale? Porque veis que a lo mejor la entonación no está muy animada, que nos quedamos así un poquito. Y es que, oye, llevamos más de un mes con lluvia, más de un mes con tormenta. Gracias al Padre. Pero oye, está demostrado que este temporal también afecta a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros perfectamente que donde hay sol, hay vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano no tiene contacto con el sol, pues como que se viene un poquito abajo. Y ahí es, por ejemplo, donde vemos el por qué uno de los oficios donde más depresiones hay, donde es más gente decaída, donde más gente pesimista hay, son los trabajos donde menos contacto tienen con la luz solar. Las que viven encerrados, muchas horas de trabajo y no tienen contacto con el ambiente exterior. Y yo creo que este temporal Dios tiene que meter ya también la mano, porque si no, nosotros que somos gente del sur, estamos acostumbrados a, a tener sol. De hecho, a mí el sol me ha mirado más de la cuenta y estoy muy oscuro. Y ya estoy empezando a clarear y no es el pelo precisamente. Bueno, el tema es que por aquí van un poquito los tiros, ¿no? Estábamos pensando a ver de qué hablábamos eh, en este nuevo episodio y, y te haya tenido la idea de hablar de esto, de la tormenta, ¿no? Y yo creo que viene un poquito, aparte de por el ambiente, yo creo que hay tormentas que podemos ver en la luz de la palabra y como siempre también la vamos a ver qué simboliza esto en nuestra vida, en nuestro día a día. Vamos a ver un poquito también, no sé, lo que opina la gente o lo que opinamos nosotros fuera de la Biblia y luego nos meteremos dentro de la palabra. Perfecto. Bueno, justamente es verdad que estábamos hace cuestión de pocos minutos hablando de qué podemos hablar en el día de hoy, qué temas podemos sacar, cuáles son las conversaciones que podemos tener y dialogar un poquito con todos vosotros, con todos nuestros oyentes. Y bueno, frente a la situación de lluvia y todo, pues digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hablar sobre las tormentas de la vida? Que así lo titularemos en el podcast, ¿no, Jairo? Pues justamente eso, sobre las tormentas de la vida, las situaciones que nos asolan y que cómo tenemos que nosotros comportarnos frente a ella, que sería más bien yo creo que el mejor tema, porque yo siento que las tormentas son cosas que no se pueden evitar. Nosotros no tenemos el control del tiempo y tristemente pues no podemos escoger cuándo va a llover, cuándo no lo va a hacer. Hace poco estuvimos de viaje y nos pillaron varios días lloviendo sin cesar, pero hay que dar gracias a Dios también por la lluvia, porque es una bendición.
Y comentando un poquito del tema, a mí me ha resultado curioso porque estaba yo hablando, pues Jairo, vamos a hablar, Saray, sobre el tema este de las tormentas de la vida, cómo podemos afrontarlas. Y Jairo, bueno, genial, pues como los desiertos, ¿no? Y justamente pensando en lo que ha dicho Jairo, pues ahora me parece que no, Jairo, no lo veo yo como un desierto. Fíjate tú, o sea, lo veo bastante distinto, porque es verdad que son circunstancias en las que necesitamos ayuda, tanto en las tormentas como en los desiertos, hablando bíblicamente, ¿no? Pero las veo distintas, porque cuando estamos hablando de desierto, yo me imagino, o sea, mi imaginación, ¿vale? Voy a intentar describirlo para que vosotros podáis ver lo mismo que yo, pero yo me imagino una explanada muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, sin nada. Todo vacío, todo como muy aburrido, todo muy pausado, todo muy sin ninguna interacción, sin nada que me motive, sin nada que me anime, sin nada que me afecte, sino una pausa. Yo me imagino exactamente un desierto como una pausa donde las situaciones meteorológicas son siempre las mismas, donde yo estoy siempre igual, donde no hay nada que me altere, ¿no? Sino, lo veo más bien así, no sé si consigo describirlo como realmente, para que realmente podáis verlo, pero lo imagino de esa manera. Mientras que en una tormenta vemos muchísimos factores, ¿vale? En una tormenta involucrado el viento, en una tormenta está involucrada el agua, la lluvia, las nubes, el temporal. En una tormenta está involucrado a veces hasta los rayos, truenos, esos sonidos que imponen de una manera impresionante. En una tormenta sentimos frío. En una tormenta también podemos ver como no podemos ni siquiera avanzar porque el viento nos tira para atrás y nos arranca el paraguas. Entonces veo a veces la tormenta más bien una circunstancia más bien como donde estamos siendo atacados constantemente, donde todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos produce alteración, donde realmente todos los factores que tenemos junto a nosotros nos alteran, nos sacan de quicio, nos ponen nerviosos, mientras que el desierto más bien lo veo como una lucha a largo plazo o no, pero sino más bien un proceso en el que estamos pasando. Y una tormenta, sabemos que después de la tormenta pues viene el sol, el arco iris y viene la calma, entonces como que lo veo distinto. Y fíjate que ahora mismo Jairo ha estado buscando información, ¿no? Porque siempre estamos intentando informarnos para daros datos actualizados. Y aquí en un relato del País, que habla sobre la salud y el bienestar, dice: 1 de cada 20 personas desarrolla durante episodios de meteorología adversa prolongada un tipo de depresión leve llamada TAE. Fíjate, de ahí que después de las tormentas venga el arco iris, porque realmente de la misma forma que las tormentas, las circunstancias adversas del temporal nos afectan, también nos pasa que el sol nos anima de una manera espectacular. No solo con el dato que tú has dicho, Jairo, de que la gente que trabaja con menos contacto con el sol pues suelen tener más depresiones, pero es que también los países estos donde menos sol hace, ¿sabes? Donde más tiempo nublado está, menos contacto con el sol tienen, también son países donde el índice y porcentaje de depresiones sube muchísimo. Fíjate tú. Mira, voy a leer otro dato. Este es un tipo de depresión, hablando del TAE, ¿de acuerdo?, que suele aparecer en otoño e invierno. Los síntomas son leves y familiares. Aumento del apetito y ansia de hidratos de carbono, ganas de dormir más horas. Oye, yo creo estos que lo síntomas... estoy experimentando. Los síntomas son leves y familiares. Aumento del apetito, ansia de hidratos de carbono, ganas de dormir más horas, dificultad para levantarse por la mañana y sensación de agotamiento en el trabajo. No sé qué decir, ¿eh? Me resultaba familiar un poquito los síntomas. Jolines, yo pensaba que iba a hablar del TAI y estoy hablando de TAI. ¡Buah, malísimo! ¡Qué chiste más malo! Pero fijaos lo que sigue diciendo.
Esto en el mismo artículo del País. Dice, una menor exposición al sol se asocia con niveles más altos de estrés psicosocial, lo que puede afectar negativamente la salud y el bienestar general. La falta de luz solar también disminuye la producción de serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con la felicidad y el bienestar. Y fíjate, con menos luz, a su vez, el cuerpo tiende a producir más melatonina, una hormona que regula el sueño. Además, menor haz de luz y una mayor pluviosidad reducen la actividad social de la gente, hacen que se recluya en casa y esto tiene un efecto evidente en el estado de ánimo. Entonces, fijaos, cuando la Talla estaba hablando de que, porque yo se lo dije, digo yo, esto es como, si nos ponemos a hablar de las tormentas, es como hablar del desierto, ¿no? Que es un tema muy, está ya como, aquí como se dice, no, muy picoteado. Es decir, que ya se ha hablado bastante de este tema y yo creo que echa un vistazo a las redes sociales y a un tema muy recurrente, muy hablado, muy escuchado. Y dije yo, bueno, esto es como el tema del desierto, pero con otro término. Pero no, lleva razón. El desierto como que es un lugar de larga estancia. De hecho, si nosotros miramos en la Biblia, el pueblo de 40 años, perdón porque creo que se ha ido un poquito la señal. El pueblo de Dios estuvo en el desierto 40 años. Entonces, fijémonos, ¿no? El desierto es un lugar de larga estancia. Sin embargo, cuando se habla de tormentas en la Biblia, como que son tormentas puntuales, excluyendo lo del diluvio, porque se tiró lloviendo 40 días y 40 noches, ¿no? Pero fijémonos, normalmente lo que se refiere a condiciones climatológicas adversas, como por ejemplo la lluvia, las tormentas, tiene que ver con algo puntual, pero, pero los destrozos que puede haber, yo creo que son a más grande escala. Por ejemplo, hace poco estuvo aquí lo de la Dana, en Valencia, y fue, vamos, eso ha sido noticia, yo creo que mundial, ¿no? Porque los destrozos que se han producido a raíz de esa lluvia, pues han sido unos daños catastróficos. Mucha gente desaparecida, mucha gente muerta y, y vamos, unos destrozos que hasta el día de hoy, después de meses, porque esto pasó en diciembre, hasta el día de hoy están intentando recuperarse después de 3 meses, ¿no? Entonces vemos que antes de diciembre pasó, en noviembre, no, sí, a 1 de noviembre, fue unos días después de Halloween, es verdad. Pero fijémonos, em, cuando nosotros trasladamos esto a la persona, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener claro que los temas que tratamos aquí no es para simplemente hablar y para, en fin, informarnos un poquito, sino que todo lo que hablamos aquí es para trasladarlo y buscarle una aplicación al ser humano, ¿no? Y vemos que se ha hablado muchas veces del desierto, que ya sabemos nosotros que el desierto es un lugar geográfico donde se te lleva al límite. ¿Por qué? Porque sabemos que las temperaturas, tanto más altas como más bajas, nos las encontramos aquí. Las más altas durante el día y las más bajas durante la noche. Es decir, la persona que habite en un lugar como este, a lo que temperatura se refiere, va a ser una persona que va a ser llevada al límite, tanto por arriba como por abajo. Pero yo pienso que una tormenta no controlada puede destruir completamente tu vida. Yo creo que podemos leer algunos pasajes donde veamos cómo la tormenta causó daño, cómo causó destrozos y sobre todo, ya no es que si podemos controlar la lluvia, porque aquí yo pienso que podemos hablar de dos escenarios, ¿no? Podemos hablar de un escenario donde se controla la lluvia y podemos hablar de un escenario donde nos controlamos nosotros. Entonces, tenemos que tener bien claro eh, estos dos escenarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de controlar nosotros la lluvia, yo creo que Tai tiene por ahí un texto acerca del control de la lluvia,
Pero también nos podemos ir luego a una especie de parábola de un hombre sabio y de un hombre necio que construyeron una casa y aquí eran los dos donde se tuvieron que preparar. Entonces, para enfrentar este tipo de condiciones, uno, o tenemos que estar muy llenos de fe, pienso yo, o tenemos que estar preparados en Dios de alguna otra manera. Porque es cierto, y corregirme si me equivoco, hay veces que la fe decae, hay veces que la fe se debilita, no es lo ideal, ni muchísimo menos lo aconsejable, pero yo creo que es cierto de que a veces la fe se debilita, decae y nos puede jugar una mala pasada si la condición que vamos a enfrentar va a atentar contra nuestra integridad y va a atentar contra nuestro entorno. Entonces, Tai, quiero que leas el texto. Sí, amén, claro, voy a leer el texto. En este texto seguramente lo habremos leído varias veces, se encuentra en Marcos 4:35, que habla sobre Jesús calma la tempestad, ¿no? Que es un poquito a lo que Jairo se estaba refiriendo, ¿no? A tener control sobre esta. Voy a leer a partir del 37, ¿de acuerdo? Que sabemos que estaba Jesús con sus discípulos en una barca y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Yo este texto lo he leído en diversas circunstancias y aquí se pueden presentar, o sea, es como Jairo dice, ¿no? Hay circunstancias en las que tú puedes enfrentarte a la tormenta con fe, sabiendo que vas a tener el control sobre esa tempestad, sobre ese tiempo, o capacitándote para poder sobrellevarlo. Y yo fijándome en los discípulos, ¿no? Porque aquí Jesús es otra persona que ya está con otras capacidades, pero fijándome en los discípulos, ellos no estaban ni con la fe ni capacitados para poder enfrentar esas circunstancias. No tenían nada que les ayudara, o sea, sí la tenían, pero ellos no eran capaces de ver que podían tener una ayuda en esa circunstancia, ¿no? Cuando nosotros buscamos lo que es una tormenta, una tempestad, en Google, ¿no? Dice, una tormenta, una tempestad es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad, acompañado de descargas eléctricas o rayos y habitualmente precipitaciones y rachas de viento intensas en superficie. Aparte de que puede haber descargas eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando de esto, es verdad que son muchísimas cosas las que afectan. Vemos que es la nubosidad, tapando el sol, que el sol para nosotros a día de hoy es una vitalidad impresionante, no solo para nosotros, sino también para las plantas, para los animales, dependemos de esa luz, ¿no? Vemos que además está acompañado de viento, que cuando, no sé si habéis dado cuenta que cuando hay muchísimo viento, bueno, seguramente habéis dado cuenta que cuando hay muchísimo viento se escucha jaleo. Y dices, pero hay nadie hablando, pero es que escuchamos un jaleo en nuestra oreja, que a veces nos tienen que hablar gritando y están a nuestro lado, pero por el viento que hace, hablamos gritando porque se lleva nuestra voz, el viento, y hace más ruido el viento que nosotros. ¿De acuerdo? Y también vemos que hay descargas eléctricas y los diluvios, el agua que cae a veces sin descontrol, provocando muchas veces, como ha dicho Jairo, la circunstancia que hemos tenido aquí en España hace nada, que era la Dana. Y a mí, cuando yo leo sobre todo lo que afecta, todo lo que trae una tormenta, yo digo, Padre, si es que esto es lo que a nosotros nos sucede en esa circunstancia donde nos cegamos, ¿no? Vemos que los discípulos aquí estaban todos en la barca,
acompañado, realmente estaba Jesús, gracias a Dios, en ese momento. Pero vemos que ellos no veían realmente la claridad y el poder que ellos tenían, sino que estaban viendo todo lo que yo he descrito. Estaban viendo que no se escuchaban los unos a los otros. Me los imagino hablándose a gritos de madre mía, las olas que están cayendo. Mira, 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 cómo se está llenando esto de agua. Y jaleo y gritando. Y encima todo que estaban en mitad del mar, que tiene que ser muchísimo más impactante. Ves cómo las olas van rompiendo, tiene que ser muchísimo más ruidoso. Y yo creo que en algún momento se dieron cuenta de que Jesús va con nosotros. Jesús va con nosotros. No estamos solos en esta situación. Jesús nos está acompañando. Y eso yo creo que para eso tuvieron que tener una pausa y meditar realmente lo que estaban teniendo alrededor. Y es lo que a nosotros nos sucede cuando estamos en una circunstancia que comienza así, porque las tormentas empiezan así. Nosotros mismos hace nada estábamos haciendo turismo y estábamos tan bien y de la nada tuvimos que resguardarnos porque empezó a diluviar en un segundo. En un segundo. Y lo peor es que todo lo bueno, todo lo bien que estábamos haciendo y todo lo que estábamos disfrutando, lo apagamos. Como que decimos, ya está, estoy mal, está cayendo un diluvio, jolines, había organizado todo mi día, estaba todo tan planificado y ahora lo voy a tener que echar todo por tierra porque ha empezado a llover. Pero también quiero hablar de esto un poquillo más adelante, es que las tormentas pueden servirnos como oportunidades, ¿no? Que tenemos que aprovechar. Y siendo estos discípulos conscientes de que estaban pasando por una tormenta, ellos acudieron a Jesús, pero Jesús, sin embargo, en vez de animarlos o decirles, mira, pues mira qué bien que os había acordado de mí, habéis acudido a mí, los reprende. ¿Y por qué los reprende, Jairo? Porque no confían. Exactamente, si puedes encenderte el micro. Está encendido. Ah, vale. Porque no confían. Porque no confían, porque no confiaban. Y realmente yo creo que si nosotros confiásemos en todas las circunstancias en las que las tormentas se nos presentan, ¿cómo sería nuestra actitud? ¿Sería actitud de temor o nuestra actitud sería la actitud que tuvo Jesús? De estás haciendo ruido, estás intentando que yo no escuche la voz de Dios, pero ahora yo te digo, calla y enmudece. Tener paz en esa circunstancia de tormenta. Amén, claro. Yo, de hecho, en este pasaje veo un punto, ¿no?, que me llama mucho la atención, que por ejemplo si lo leemos en la TLA, dice en el versículo 24, dice, todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían dentro de la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Que en esta versión no hace hincapié, ¿no?, en que las olas se estaban metiendo en la barca. Y si esto lo reflejamos a nuestra vida, ¿no?, podemos darnos cuenta cómo realmente lo que sucede a nuestro alrededor no nos afecta hasta que los problemas ya sí entran en nuestra vida. Por ejemplo, hemos estado comentando lo de la Dana. Nosotros desde Granada sentimos pues esa tristeza, ¿no?, y ese por la gente que ha pasado por todo, pero como no nos ha tocado realmente vivirlo, no sabemos lo que es. No nos hemos... Por ejemplo, los políticos, ¿por qué no se han puesto en marcha? Porque a ellos no les ha afectado. O sea, no te empiezas a preocupar hasta que la ola entra en tu vida. Entonces, puede haber las tormentas, puedes pasar por tormentas, pero hasta que no entra el problema en tu vida, no es cuando dices, aquí pasa algo, tengo que activarme. ¿Qué pasa? Que aquí los discípulos no se activaron de la manera que deberían, porque siendo discípulos, sabiendo el poder que Dios tiene, deberían saber que con una palabra ellos mismos deberían tener la capacidad para soltar una palabra y frenar y poder confiar en que a pesar de la situación Dios tiene poder para hacer que eso acabe. Pero sin embargo ellos van corriendo a despertar a Jesús. Y es como comentaba Tai cuando él le dijo, ¿por qué estáis asustados? En esta versión dice así, ¿por qué están asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Entonces Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Entonces ahí vemos como si nuestro propio Dios y nuestro Jesús amado está tranquilo en medio de la tormenta, ¿por qué nosotros tenemos que incomodarnos? ¿Por qué nosotros tenemos esa inseguridad de qué pasará? ¿Por qué tenemos esa inseguridad de decir, Dios mío, por qué tú no estás en medio? Porque a Él no lo escuchamos.
Porque Él está tan tranquilo que no necesita decirte, Sarai, todo va a salir bien, porque tú tienes que tener la confianza de que va a salir todo bien. Entonces, como decía Tai, ellos a lo mejor se esperaban otra respuesta, ¿no? Tú imagínate que estés orando por una circunstancia y que tú ores y tú lo que tú esperas recibir es, vale, tranquila, lo voy a hacer, pero y que reciba una respuesta totalmente contraria y te diga, ya estoy cansado de que siempre me hables de lo mismo, espabila, actívate y confía en Dios. Tú recibes esa palabra y ¿cómo te quedas? Te quedas diciendo, Dios mío, te quedas enmudecido. No es que yo creo que en este momento no solamente enmudeció a los vientos y a las olas, sino que es que enmudeció a los propios discípulos, decir, ¿qué Claro. digo? No tuvieron otra opción que simplemente poder decir, ¿quién es este hombre que es capaz de hacer que el viento y la ola le obedezcan? Si le obedecen la tempestad, si le obedece el tiempo, ¿quién no va a poder obedecer a nuestro Dios? Se me venía a mente un texto que podemos encontrar en Segunda de Crónicas 32:7, que dice, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Dice así el 8, el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros, está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Y dice, las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Si nosotros tenemos de nuestra parte a Dios, si tenemos de nuestra parte a quien va a pelear por nosotros y sabemos que la victoria ya está hecha, Amén. ¿por qué desconfiar o por qué temer si en medio de la tormenta no escuchamos la voz del Señor? Pues justamente añadiendo un punto y es a lo que tú has dicho, y es que cuando dijo enmudece, enmudeció hasta los propios discípulos en esa circunstancia. Es porque lo que los discípulos estaban escuchando eran sus propios razonamientos. Fíjate que cuando Pablo estaba preso y estaba siendo trasladado creo que era a Roma, él estaba siendo trasladado, el Señor le había alertado a él de que no siguieran porque se iban a topar con una gran tormenta. Y él avisó al centurión, pero este dijo, ya está, tú a lo mejor sabes mucho de Dios, pero ¿qué vas a saber tú de lo que es navegar? ¿Sabes? ¿Qué vas a saber tú de lo que es navegar? ¿Y qué hizo este? Escuchar sus propios razonamientos. Y evitó escuchar a Pablo y vemos en lo que esto terminó, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros estamos en las tormentas, hacemos caso a nuestros propios razonamientos, a nuestras alteraciones, a nuestros pensamientos fugaces de actuar de tal manera, de que esto tiene que ser lo mejor, de que es que yo tengo que actuar de esta forma, y obviamos la voz de Dios. Está ahí, pero la ocultamos o la escondemos entre el jaleo del viento y entre el jaleo de toda la tormenta y de los rayos, y solo nos escuchamos a nosotros mismos. Y por eso me gustaba lo que decía la Sara, y no de enmudece, porque no era enmudece solo la tormenta, sino enmudece tu pensamiento y tu razonamiento, porque aquí ya no es válido. Escúchame a mí. Le paso el micro a Jairo. Por favor. A mí me llama la atención y bueno, yo creo que vamos a ir recortando el episodio porque, oye, este episodio es más corto de lo normal porque lo estamos haciendo unos minutos antes de que empiece la reunión. No hemos tenido el deseo de hacerlo y bueno, esto como un breve consejo, ¿no? Para todo aquel que no escuche. Y yo lo que veo es que, como hemos dicho antes, la tormenta es un escenario que se presenta dentro de nuestra vida en el cual, si eso se sale de control, puede atentar incluso contra nuestra propia vida, contra nuestra propia integridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que enfrentar la situación cumpliendo con unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el texto este de los discípulos, cuando estaban en la barca, estos hombres, de alguna manera, estuvieron faltos de fe. Gracias a ellos, bueno, gracias a Dios de que se encontraba Dios en la barca. ¿Por qué? Porque la fe ausente de ellos era la que le sobraba a nuestro Señor Jesucristo y pudo decir esas famosas palabras de calla, enmudece, ¿no?
Entonces vemos que para poder enfrentar estos escenarios en nuestra vida, estas situaciones, necesitamos de una fe abundante. De una fe abundante para poder controlar ese clima adverso, ¿no? Esa situación contraria dentro de nuestra vida. Pero luego nos vamos, y esto lo vamos a hacer rápido, vamos a hablar, por ejemplo, de estos dos hombres que construyeron una casa, y uno la construyó sobre la arena, ¿no? Y el otro la construyó cimentada en la roca. Dice la Biblia que vino la tempestad, que vinieron fuertes vientos, la lluvia, y ya sabemos cuál fue el resultado de cada uno, ¿no? Uno perdió su casa, incluso la vida, y el otro se mantuvo firme. El secreto estaba cimentado en la roca. Vemos que tanto en la historia de los discípulos como en esta parábola, vemos que el rescate, la seguridad y el hecho de que se pueda salir de este escenario de una manera exitosa es Cristo. Es la única solución. La solución y el salvavidas que tuvieron estos discípulos fue de que Cristo se encontrara en la barca. Y lo que salvó a este hombre que construyó su casa es que estaba la roca. Es decir, sin Cristo y sin la roca, que es Cristo, no podemos salir de esta situación en condiciones. No podemos salir de esta situación en victoria. Entonces, va a haber tormentas que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida y va a ser crucial, va a depender de ello nuestra vida o nuestra muerte, que Cristo esté dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con otro ejemplo como Jonás, un profeta del Señor que recibió una orden de ir a un pueblo para predicar a Nínive. Y vemos que este hombre ni tenía confianza en Dios, y era profeta de Dios, pero no tenía confianza en Dios porque lo que este hombre Jonás lo que quería era que castigara directamente a ese pueblo. Y de alguna manera perdió su confianza en Dios hasta tal punto que ya dejó de cimentarse en la roca, salió de la presencia de Dios, así lo dice la Biblia. Y dice que este hombre, conforme se iba alejando de la presencia, una tormenta lo sorprendió en el barco y a este hombre lo tiraron al mar. Por voluntad, gracia y protección de Dios, pues este hombre sobrevivió en el estómago de un gran pez durante 3 días. Pero no es lo común, porque si a nosotros nos tiraran en lo ancho del mar y un gran pez nos tragara, yo creo que nos moriríamos del mismo susto. Yo creo que no tendríamos la necesidad de que nos pegara la primera tajada. ya nos quedaríamos espantados, ¿no? Pero fijémonos cómo en estas 3 situaciones, 2 de ellas afortunadas y una de ellas desafortunada, el secreto siempre es Cristo. Entonces, el consejo que quiero dar a toda aquella persona que escuche y a lo mejor esté pasando por una situación contraria, es la necesidad urgente de que tengas a Cristo en tu vida. Tienes una necesidad de tener a Cristo en tu vida. Sin Cristo, la situación que pasa, la pasarás mal. Pero si tienes a Cristo, soplarán fuertes vientos, caerá mucha agua, te vendrán golpes por donde no los veas venir, pero siempre te vas a mantener firme porque estás cimentado en la roca. Y no te preocupes, que será ya Cristo el que hablará por ti. Amén. No, yo solamente quería añadir que, por ejemplo, el tema de Jonás, es curioso que, como tú has comentado, fue tirado de la barca, o del barco, mejor dicho, porque estaban ellos pidiendo la respuesta de por qué la tormenta. Y la respuesta era que él era el causante porque estaba desobedeciendo a Dios. Y es que muchas veces nosotros echamos la culpa de ay, lo que me ha venido, ay, que el enemigo me está atacando, pero muchas veces nosotros mismos levantamos esas tormentas en nuestra vida que hacen destrozos. Por gracia, como tú decías, él, a pesar de todo lo que pasó, sobrevivió, pero muchas veces nosotros cómo salimos de esas tormentas en las que muchas veces somos nosotros mismos en los que nos adentramos. Y pasan todas estas catástrofes que como no estemos, como bien decía el maestro Jairo, cimentados en la roca y con Cristo en nuestra barca, no vamos a poder avanzar y salir de ahí. Así que la clave y el consejo que queremos dar hoy es que para toda tempestad, toda
tormenta por la que estés pasando, aférrate a Jesús y no desconfíes, no tengas el miedo, sino que si Él está dormido es porque sabe el poder del Padre, sabe el poder que hay en ti si tú confías en Dios. Así que actívate en vez de decirle a Dios, Dios mío, actúa. No, actúa tú, que tú tienes poder en tu palabra para dar vida y dar vida a lo que en ti ha muerto, que puede ser la esperanza a poder superar esa tormenta. Amén, claro, ahí está. Y también yo cerrando este tema que hemos hecho cortito, decir que todos estos discípulos en esa circunstancia, al igual que Jonás, yo me imagino que ya habían perdido lo que viene siendo la confianza en ellos por tal de fijarse en lo que tenían alrededor, ¿no? Y habían perdido su gozo, su tranquilidad, estaban siendo afectados por eso y estaban dejándose vencer. Pero yo te digo que la solución, aparte de estar cimentado obviamente en Dios, es la confianza. Y como dice en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Solo Dios te va a hacer vivir confiado. Da igual las veces que intentes confiar en otras circunstancias, que intentes confiar en tu propio razonamiento, como hemos visto anteriormente. Da igual todas las veces que intentes depositar tu tranquilidad en las manos del ser humano, porque no te va a servir para nada. Solo Cristo va a ser el que te dé el descanso y la confianza. ¿Amén? Y nada, con esto nos despedimos. Invitaros a que sigáis escuchando, participando en los podcasts, también en nuestros directos que emitimos por el TikTok y en todas nuestras redes sociales. Os animamos a que nos escribáis, a que os pongáis en contacto, a que nos contéis vuestros testimonios, que nos habléis también sobre vuestras circunstancias para que estemos orando. Es importante que estemos unidos, ¿no? Amén. Y nada, hasta el próximo. Amén. Nos despedimos de este episodio. Que Dios les bendiga. Nos veremos muy pronto en una próxima entrega y esperamos que la palabra que hayamos soltado en este momento, en este episodio, pueda haceros bien y pueda hacer el efecto que el mismo que Dios ha hecho en nosotros pueda hacerlo en ustedes. Nos vemos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.